Bendiciones a cada uno de ustedes. Una vez más le damos las gracias a todos ustedes que han estado siguiendo esta transmisión de esta su iglesia, Reino Unido, Centro de Adoración. En el día de hoy nos detenemos siempre en el libro de Apocalipsis, pero lo hacemos en el capítulo 15. Si usted tiene la palabra a su alcance, yo lo invito a que vaya a ella y la abra en el libro de Apocalipsis capítulo 15. Tendremos lectura en sus versículos del 1 al 8, que es lo que marca conforme al título que Dios me ha permitido en este día ponerle a este tema, que es preparación para las 7 copas. Así de que no estaremos ahondando directamente en el tema de las 7 copas, pero sí en este capítulo 15 nos da una ligera idea de lo que serán estas 7 plagas postreras a través de estas 7 copas de oro que estaremos viendo a través de este estudio de preparación para ellas. Así de que si usted tiene acceso a la palabra del Señor, yo lo invito a que vaya a ella y la abra en el libro de Apocalipsis capítulo 15 y veamos sus versículos del 1 al 8 y leemos la palabra del Señor, que ya es bendita, y dice así: Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Amén. Damos las gracias a nuestro Dios una vez más en esta hora, porque nos permite llegar un poco más en profundidad a lo que son los finales que Dios ya tiene determinado. Recuerde que al principio, en esta serie que Dios nos permite hasta el día de hoy, hemos titulado esta serie Eventos Finales, y de hecho es de lo que se trata, hablar acerca de los eventos finales, acerca de lo cual Dios quiere que nosotros nos preparemos, estudiemos, aprendamos, y sobre todo que nos mantengamos al margen, fuera del alcance de estos juicios que están determinados no para la iglesia, sino para todos aquellos que no sean arrebatados o raptados cuando Cristo nos lleve como iglesia. Amén. Así de que en este día, dije ya, no estaremos ahondando lo que es propiamente las 7 copas. Sin embargo, el capítulo 15 nos da un preámbulo, nos da una introducción acerca de la preparación de los eventos finales, que serán los últimos juicios en la ira de Dios, que será consumada a través de esas 7 plagas postreras, que está determinado por 7 copas de oro. Así de que recuerde que en los estudios anteriores hemos visto desde el principio cómo a través de los 7 sellos Dios da un pequeño preludio, da un pequeño descanso, una oportunidad más de arrepentimiento entre el 6º y el 7º sello. Cosa igual ocurre también cuando surgen las 7 trompetas. Entre la 6ª y la 7ª trompeta, Dios también da un pequeño preludio, una pequeña oportunidad para que el ser humano se arrepienta y alcance hasta ese momento la paciencia de Dios. Sin embargo, déjeme decirle que todos estos juicios Dios los envía precisamente por una razón tan fundamental, y esa es la no aceptación de Cristo, como está surgiendo hasta el día de hoy, y lo surgirá hasta el final de los tiempos, conforme a la palabra establecida por Dios. Pero déjeme decirle que el libro de Apocalipsis es un libro que está determinado mayormente por los ángeles. Si usted se da cuenta, en los estudios anteriores hemos visto cómo los ángeles han tenido su participación como los mensajeros de Dios, como aquellos que vienen a ejecutar los juicios de Dios. Son los mensajeros, los enviados de Dios para tal acontecimiento.
Sin embargo, tanto la paciencia de Dios, tanto la esperanza de Dios para el arrepentimiento del hombre, déjeme decirle que todo también tiene un tiempo límite. Tanto la paciencia de Dios como la oportunidad de Dios para que el hombre se arrepienta tendrá también un tiempo final de oportunidad. Por eso es de que el profeta Isaías habla diciendo, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en cuanto está cercano. Y esta es la oportunidad en la cual Dios nos permite todavía a través de esta preparación, de este estudio, reconocer los juicios que están por venir y qué es lo que nosotros debemos hacer para no llegar a ellos y cumplir la voluntad de Dios como iglesia, para ser tomados antes de que estos juicios lleguen. Pero en la lectura que tuvimos, nosotros vimos en el versículo 1 de que esas 7 plagas postreras dice que en ellas se consuma la ira de Dios. En ella está consumada la ira de Dios. Déjeme decirle que cuando Dios establece este principio, estos mensajes son de advertencia. Dije ya porque al principio Dios da 2 preludios, Dios da 2 descansos, 2 oportunidades de arrepentimiento, desde los sellos, asimismo en las trompetas. Sin embargo, ya la paciencia de Dios, ya el mensaje de Dios ha llegado a su límite y asimismo también las oportunidades cada vez se están acortando y en esta solo nos da el conocimiento, pero la preparación sobre todo acerca de lo que ha de venir. Pero déjeme decirle que dije ya en el versículo 1 dice que con estas 7 plagas postreras se consuma la ira de Dios. Veamos primeramente qué es consumar. Consumar significa completar y completarlo de una manera plena. Completarlo es llegar a finalizar o cumplir todo aquello que ha estado establecido. En el caso de estas 7 plagas postreras, es porque en ellas Dios consuma a plenitud aquello que ya había establecido. O sea, sus juicios ya habían sido establecidos desde antes, pero se han cumplido conforme Él ya lo había planeado. O sea, es un plan tan perfecto en el cual Dios no pudo errar ni lo hará de ninguna manera, puesto que la consumación de estas 7 plagas postreras será los juicios finales con los cuales Dios culminará y terminará a plenitud de cumplimiento todo aquello que Él ya ha establecido. Recuerde que Jesucristo, haciendo la voluntad de Dios, Él siempre dijo eso. Yo he venido a la tierra no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que me envió. Y cuando usted mira en el libro de Juan, en el capítulo 19 y el versículo 30, usted puede llegar a la palabra del Señor si usted quiere. Pero en ella Jesucristo habla la última palabra de las 7 que habló estando Él crucificado en la cruz del Calvario. En Juan 19:30 Jesucristo dice, consumado es. Hecho está, o sea, se completó la redención, se completó la obra. No hay una segunda obra a hacer, sino con esta que yo hice, se completó. Entonces dice, consumado es. Significa, está completada la redención y llegó a plenitud, puesto que se cumplió conforme el plan perfecto que ya se había establecido desde antes de la fundación del mundo. Pero veamos lo importante en este versículo 1, porque nos habla no solamente que es la consumación de la ira de Dios, sino habla también Juan, que es el que ve la visión del Apocalipsis. Dice, y vi otra señal grande y admirable. Veamos qué tan importante es, porque no podemos nosotros ver que es una señal admirable, o sea, una señal en la cual se encuentre gozo, se disfrute de ver esa señal, puesto que son momentos de juicio, son momentos de padecimiento, son momentos de castigo. Si es una otra señal grande y admirable, es porque algo más allá del acontecimiento que está por ocurrir, Juan ha ya desglosado, porque ya está hecho el acontecimiento que está fijado acá en este capítulo 15. Por eso de que cuando Juan dice, vi otra señal grande y admirable, eso significa, ya vi que los juicios pasaron, ya vi que el reino de Dios está establecido, ya vi que el reino de Dios alcanzó la victoria sobre toda la maldad que había estado caminando a lo largo de la historia de acá de la tierra. Pero vea usted qué tan sorprendente es, porque en este versículo 1 nosotros vemos ciertamente que la consumación de toda la maldad ya ha sido puesta en esa otra señal que está siendo vista de manera admirable. Pero ¿cuál es ese otro evento que nosotros estamos viendo? Puesto que ahorita nosotros vemos una señal que ha sido grande y admirable. Pero ¿qué es lo otro que Juan ve? Vea usted lo otro que Juan ve.
dice que en el versículo 2 que vimos, dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Vea usted qué tan importante es, porque aquí Juan se mueve y ve otro gran acontecimiento. Aquí ve él que hay una gran multitud, hay una gran cantidad de personas que dice que están enfrente de un como mar de vidrio con fuego, pero luego en el mismo versículo dice que los ve en pie sobre el mar de vidrio con arpas en sus manos. Vea qué tan importante, porque qué es lo que nosotros vemos, qué es lo que Dios establece a través de este mensaje, de esta cantidad de personas que Juan alcanza a ver. Nosotros vamos a ver que acá hay dos acontecimientos que este capítulo 15 nos está dando a conocer. Dije ya, en uno de ellos no ahondaremos, no profundizaremos, puesto que el capítulo 16 es aquel que nos hablará acerca de las 7 plagas postreras. No ahondaremos en ello. Sin embargo, este capítulo 15 habla de dos grandes acontecimientos que son dignos de ser mencionados y a los cuales nosotros tenemos que ponerle la suficiente importancia, meternos, introducirnos dentro de ese bendito capítulo 15 para que entendamos, para que reconozcamos, puesto que en el capítulo 16 tendremos tiempo para ver de qué es lo que se tratan las 7 plagas postreras. Pero además de ese acontecimiento de las 7 plagas postreras, de los 7 ángeles que surgirán, con los cuales va a venir entonces las 7 plagas postreras, hay otro acontecimiento del cual Juan tiene conocimiento en ese momento mismo en el capítulo 2. Y ese es ciertamente una cantidad de victoriosos, aquellos victoriosos que tuvieron la victoria sobre el anticristo, puesto que él dice que él vio de pie sobre el mar de vidrio a una cantidad de personas que tuvieron la victoria sobre el anticristo, sobre su marca, sobre su nombre y sobre toda la gran tribulación que tuvieron que pasar en ese gran tiempo de caos. Vea usted que Juan está viendo en el cielo a aquellos que atravesaron la prueba. O sea, si están gozando de la victoria es porque ellos salieron vencedores. Recuerde que en el cielo no entran cobardes. En el cielo solo entran valientes, y estos valientes que están gozándose ahora en la presencia de Cristo sobre el mar de cristal, sobre el mar de vidrio, déjeme decirle que fueron aquellos que a causa de su propia vida tuvieron que mantener la fe en Cristo y doblegaron incluso el padecimiento, todo el tiempo de vituperio, de sufrimiento, incluso con su propia vida, tuvieron que pagar para mantener la fe en Cristo. Y no solo eso, sino decretarla, pregonarla y mantenerla en sus labios, dándola a conocer para que entonces llenaran el requisito de estar presentes ahora con Cristo, disfrutando del tiempo glorioso en el cielo. O sea, en el cielo, déjeme decirle que no entran cobardes. La palabra establece que el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos y los valientes lo arrebatan. O sea, no entran aquellos cobardes que tal vez su mamá le dice, hijo, hoy no vas a la iglesia, no importa, yo me voy. Esposo, este domingo no vas a la iglesia porque yo no quiero, no importa, yo me voy. O sea, aquellos valientes, estoy hablando de aquellos que sin importar cualquier tropiezo que el enemigo quiera ponerles, cualquier situación que quiera ponerles en su camino, para evitarles llegar a alabar y agradar el corazón de Dios a través de su alabanza y su adoración, déjeme decirle que son todos aquellos que pasan todo ese tipo de pruebas. Está lloviendo, no me importa. Tengo cualquier situación, no me importa. Encuentro solución porque mi prioridad es llegar a la presencia del Dios viviente, porque yo no puedo ser contado como cobarde por cualquier pequeño tropiezo que pueda venir a mi vida, sino que yo tengo que ser valiente para poder presentarme al Dios viviente y entonces sea contado entre aquellos que pasan todo vituperio. Estoy hablando en estos tiempos, puesto que la iglesia no entrará a la gran tribulación y estos son otro pueblo que no será la iglesia misma. Sin embargo, situaciones en este tiempo presente en el cual aún la iglesia está acá en la tierra intercediendo por la humanidad, pueden venir ideas erróneas, pueden venir fortalezas mentales, pueden venir susurros del enemigo, dardos que pueda enviar para evitarle al Hijo de Dios
llegar a adorar el corazón de Dios a través de su alabanza y su adoración. Estoy hablando de aquellos que firmemente mantienen en su corazón el deseo de agradar a Dios sin importar las inclemencias del tiempo, sin importar cualquier tropiezo que quiera ponerle el ser humano, siendo un instrumento que puede el enemigo enviar para que ellos no puedan llegar. Déjeme decirle que ellos se mantienen y aún a costa de su propia vida. Vea qué importante es que nosotros veamos cómo es que aquellos que están siendo recibidos en el cielo y están ahora de pie en el mar de vidrio, dice la palabra que tienen sus arpas también en sus manos. Arpa, recuerde que quiere decir alabanza. Arpa es el instrumento que los ángeles mayormente usan, puesto que son ellos los que están adorando a Dios 24/7. O sea, si aquella multitud está en ese mar de vidrio teniendo arpas en sus manos, es porque están agradados, alabando, adorando, ensalzando el corazón, el nombre de Dios, puesto que después de la prueba, déjeme decirle que entonces ya ellos están establecidos en la presencia del Dios viviente. ¿Será que ellos han pasado la prueba? ¿Será que Dios se agrada de que estos mueran de esa manera durante el tiempo de gran tribulación? Déjeme decirle que desde el Salmo 116:15 ya Dios había hablado acerca de lo provechoso que es la muerte de alguien que mantiene su fe. Por eso en el Salmo 116:15 el salmista dice: estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Vea usted, estimada, o sea, aceptada, contenta, feliz, la muerte de sus santos a los ojos de Dios. O sea, la muerte de todos aquellos mártires, déjeme decirle, que han pasado la prueba y es por ello que ahora están en la presencia del Dios viviente. Pero déjeme decirle que si usted se da cuenta, este es un grupo diferente. Este es otro pueblo que Cristo levanta. Este es otro pueblo que en el tiempo de gran tribulación Cristo tendrá en su bendita misericordia levantar en ese tiempo diferente a la iglesia. Recordemos que la iglesia será levantada desde antes que comience la gran tribulación. Razón por la cual en el libro de Apocalipsis 3:10, cuando Jesucristo habla a la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia verdadera, dice: he visto tus obras y por cuanto has mantenido la palabra de mi paciencia, yo también te libraré del día de la prueba que ha de venir al mundo para probar a los moradores de la tierra. O sea, la iglesia no estará presente. Pero veamos esta gran diferencia, porque son dos grandes acontecimientos que en esta tarde Dios nos permite ver. Visualicemos, veamos que la iglesia ya está presente con Cristo. Sin embargo, cuando comienza la gran tribulación y en el primer preludio surgen los 144,000 evangelistas, los 144,000 judíos que declararán la palabra del Señor, y aquella gran multitud que dice la palabra en el capítulo 7 de Apocalipsis, que salieron de la gran multitud, y ese grupo que se forma es un grupo que Cristo redime, directamente pagando a costa de su propia vida, un grupo de redimidos en el tiempo de la gran tribulación. Pero vea usted qué es lo que ellos hacen. Importante es que nosotros reconozcamos. A veces queremos ir a la iglesia, hay personas que no les importa el momento de la alabanza y de la adoración. A veces algunos incluso entran a sus iglesias, a sus congregaciones, con la idea de llegar cuando ya la palabra esté dándose a conocer, porque no quieren participar en alabanza y adoración. Pero déjeme decirle que lo que nosotros le entregamos a Dios cuando nosotros vamos a la casa ministerial donde Él nos permite, cuando lo que nosotros le entregamos es nuestra alabanza y nuestra adoración como un medio de agradecimiento. Lo que Dios nos entrega ya es la palabra que el predicador nos da a conocer, porque es el mensaje de Dios. No erremos el blanco. Lo que nosotros entregamos a Dios en agradecimiento es nuestra alabanza y nuestra adoración. Si no alabamos, si no adoramos al llegar a la iglesia, déjeme decirle que no tuvimos un servicio en el cual nosotros participásemos. O sea, el servicio significa yo agradé a Dios, yo le serví, puesto que a través de mi alabanza y mi adoración yo lo agradé. Pero si no lo hice, no le serví en nada, puesto que solo llegué a que Dios me nutriera de su mensaje, de su palabra, para que entonces yo siguiera encontrando mi dirección de regreso a casa. Sin embargo, este grupo de personas redimidas de esa gran tribulación dice que ellos cantan. Ellos están alegres, ellos cantan en el momento en el que están presentes allá con Cristo. Pero vea usted que ellos cantan el cántico de Moisés y el del Cordero, dice el versículo 3.
Veamos y desloguemos tantito de qué se trata esta porción bíblica. Cuando dice de que ellos cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el del Cordero, entonces da a conocer el cántico. Pero recordemos, si nos retrocedemos un poco a la historia bíblica y llegamos en el tiempo del pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, usted lo puede ver en el capítulo 15 del libro de Éxodo, usted puede llegar tranquilamente a la palabra del Señor y corroborar. Pero en el capítulo 15 de Éxodo, la palabra establece que Dios con mano fuerte, directamente por el líder, por el enviado de él, por aquel legislador, por aquel que sacó al pueblo de Dios directamente de la esclavitud, déjeme decirle que en ese momento, cuando está saliendo de la esclavitud de Egipto, en el capítulo 15 de Éxodo, entonces Moisés y María cantan ese cántico de victoria. Pero ese cántico tiene dos mensajes importantes de los cuales tenemos que tomar un poco de conciencia. Porque ese cántico, ciertamente por Moisés y María, no fue nada más un cántico solo por darlo. Tiene dos temas importantes, dos mensajes importantes incluidos en ese cántico. Primeramente, es el cántico de liberación, puesto que recuerde que en ese momento estaban siendo liberados de la esclavitud que por 400 años ellos habían mantenido en manos del pueblo egipcio. Sin embargo, ese cántico tiene dos mensajes importantes, por eso es mencionado acá en este capítulo 15, porque hay dos elementos importantes que estos redimidos de la gran tribulación llegaron a llenar en ese tiempo. Uno es el de liberación. En el libro de Éxodo, dije ya en el capítulo 15, ciertamente el cántico da a conocer la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero la otra también es un cántico de victoria, o sea, dos mensajes, liberación y victoria, puesto que la liberación es de la esclavitud y la victoria es porque ellos ya estaban encausados, encaminados al lugar donde Dios había establecido que los pondría, puesto que era la tierra prometida. Pero no solamente dice el cántico de Moisés, siervo de Dios, sino dice también el cántico del Cordero. ¿En qué entonces está la liberación y la victoria del Cordero para ese grupo que está siendo redimido en ese capítulo 15? Déjeme decirle que al igual que Moisés cantó la liberación de Egipto, así también nosotros como iglesia, ese cántico de Cristo nos marca la liberación del pecado, la liberación de la muerte. Por eso es que cuando nosotros somos liberados en Jesucristo, ya la muerte, déjeme decirle que no tiene aguijón en nosotros, porque el aguijón de la muerte, dice Pablo, es el pecado. Y la victoria que Cristo nos da es la victoria sobre la muerte. Y por ende, cuando Cristo dice, hey, ¿dónde pues sepulcro está tu victoria? Puesto que el Hijo de Dios, el cristiano genuino, verdadero, no de nombre, sino de obra, de testimonio, es aquel que tiene poder sobre la muerte, asimismo como dice Jesucristo, porque la muerte en ellos ya no tendrá acceso. O sea, los elementos que Cristo nos da también, al igual que el cántico que menciona el capítulo 15, es porque Cristo nos da liberación y también nos da victoria. Nos da liberación del pecado, o sea, de lo que es el aguijón, y nos da también la victoria, puesto que sobre la muerte nosotros somos victoriosos, y por ende, como resultado, déjeme decirle que viene entonces la vida eterna para nuestras vidas. Pero vea usted lo importante que es, porque en el versículo 5 que nosotros vimos, pues ya lo leímos, pero nosotros vimos que los juicios salen directamente del trono de Dios. Por eso dice que vio el tabernáculo de Dios, el tabernáculo del testimonio, desde el templo de Dios. O sea, los juicios salen directamente de Dios. Por ende, nos da a conocer de que Dios mismo tiene todo bajo control, que Dios mismo está ejecutando todos los juicios y que Dios mismo tiene la plenitud de todo aquello que está por surgir al final de los tiempos. Pero dice también que estos 7 ángeles han salido directamente del trono de Dios. Estos 7 ángeles, dice en el versículo 6, que ellos salieron directamente del trono de Dios. Pero dice que en su vestimenta estos 7 ángeles tienen también unos cintos de oro. Recuerde que el oro es un metal de realeza, el oro es un metal de rey. Por ende significa que la orden sale directamente del rey que está en el trono, o sea, directamente del trono de Dios.
Así es de que estos 7 ángeles reciben entonces los elementos que ellos necesitarán para la ejecución de estas 7 plagas postreras. Dice en el versículo 7 que uno de los ancianos da 7 copas de oro llenas de la ira de Dios a estos 7 ángeles. Vea usted, porque cuando la palabra establece en el versículo 7, dice que les da 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. Significa plenitud, significa completación. O sea, no la dejó a medias, sino que con ello culmina, completa la plenitud de los juicios que Dios ya tiene establecidos. O sea, aquellos 7 ángeles llevan ya la completación del plan divino acerca de los juicios finales. Pero entonces, ¿qué es lo que nos dice en el versículo 8? Y con ello culminamos, puesto que es el último de los versículos leídos. Cuando vimos nosotros acerca del versículo 8, ahí dice de que el templo se llenó de humo. El templo se completó, se llenó. Si nosotros nos recordamos en el tiempo del Antiguo Testamento, también en el libro de Éxodo, también en Segunda de Crónicas, la palabra establece de que el templo se llenó de humo, que no se podía ver nada a causa de la presencia del Dios viviente, o sea, la gloria de Dios. Nosotros conocemos como gloria, presencia. Por eso es que gloria de Dios significa la presencia, la plenitud, la presencia del Dios viviente en el lugar establecido. Por eso es de que el templo dice que se llenó de humo. Eso significa se llenó de la presencia de Dios. Eso significa que todo lo establecido por Dios llegó a una completación plena. Eso significa que ya los juicios llegaron a culminación. O sea, ya no hay otro más, sino que con este se completó y el templo se llenó, se completó, llegó a la plenitud de aquello que estaba establecido. Pero dice que a causa de que el templo estaba lleno de humo, dice que nadie podía entrar al templo hasta que se cumplieran las 7 plagas postreras que estaban establecidas a través de los 7 ángeles. Vea usted qué importante es, y reconozcamos esto en la terminación de estos versículos. Porque cuando la palabra establece que nadie podía entrar al templo, sino hasta que se completaran las 7 plagas postreras que Dios había establecido a través de los 7 ángeles. Esto debemos entenderlo. Que si nadie puede entrar al templo, significa que ya no habrá tiempo de intercesión. Ya no habrá iglesia, ya no habrán tampoco aquellos redimidos en el tiempo de gran tribulación que puedan interceder por los que todavía estén en ese tiempo para que todavía Dios alcance en ellos el perdón y puedan ser redimidos. O sea, cuando nadie podía entrar al templo, eso significa que nadie más podía interceder por aquellos que aún estaban en el tiempo de gran tribulación. También significa que aunque aquellos que quieran interceder lo hagan, tampoco habrá cambio alguno, porque lo establecido por Dios ya tiene una ejecución y nada, ni aunque cualquier persona pueda orar, tampoco habrá cambio alguno, puesto que ya está establecido por Dios. Nadie podía entrar al templo sino hasta que se completaran las 7 plagas postreras. Significa, nadie, aunque interceda, nadie hará cambiar nada de lo establecido por Dios. Por eso de que no podemos interceder nosotros diciendo, Señor, quita las guerras, Señor, quita los rumores de guerra. Es como decirle, Señor, quita entonces las profecías que tú has declarado ya que surgirán en el tiempo futuro. El plan de Dios está perfecto y nosotros solo tenemos que ajustarnos, puesto que no podemos cambiar algo que Dios en su soberanía ya ha establecido, pero sí podemos, porque Dios para eso envía estos mensajes, para que nosotros podamos conocer cuál es lo que nosotros vamos a hacer en el tiempo que está por venir. Vea usted qué dilema que nos muestra este capítulo 15, porque mientras el anticristo está matando a todos aquellos porque profesan su fe en Jesucristo, Dios está enviando juicios para castigar a los que no profesan su fe en Jesucristo. Entendamos esa X, ese criss-cross, ese cruce que se da, puesto que el anticristo mata a los que están con su fe en Cristo y Dios castiga a los que no están con Jesucristo. Este es un dilema grande en el cual nosotros podemos tomar en cuenta estos mensajes que están llegando. Porque déjeme decirle que todo este gran dilema se soluciona de una manera, y ese único que puede solucionar esos últimos juicios que están por llegar, esas 7 plagas postreras con las cuales culminarán los juicios de Dios, hay un solo elemento que puede evitarnos llegar a eso, y ese es
Jesucristo mismo. O sea, Jesucristo es aquel que puede evitarnos el llegar a este tiempo de caos y será aquel cuyo nombre sea pregonado en el tiempo de gran tribulación, que también podrá salvar a aquellos, pero a causa de su propia vida. Después del sufrimiento tendrán que llegar a padecer para poder alcanzar la eternidad. Sin embargo, este es el tiempo de gracia, este es el tiempo de regalo, este es el tiempo en el que la iglesia todavía está presente y con ella se marca el regalo inmerecido de Dios para nosotros los seres humanos a través de la obra de Cristo. Así es que cuando Jesucristo dice en el libro de Juan 19:30, consumado es, significa la obra está terminada, ya llegó a su plenitud, se cumplió todo aquello, ya no hay necesidad de un segundo sacrificio, ya no hay necesidad de una segunda vez derramamiento de sangre, puesto que con mi sangre como Cordero Pascual yo me entregué a mí mismo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Querrá usted en este día reconocer que la obra que Cristo hizo es la obra que ahora tiene su mayor peso, su mayor fuerza, su mayor poder, puesto que es el tiempo en el cual nosotros podemos alcanzar de manera gratuita y de manera voluntaria, optativa, cada uno tomar la decisión para poder entonces aceptar a Cristo y lanzarnos como la Pascua, como el Pesaj, pasar de un lugar a otro a través del perdón de Dios, pasar de muerte a vida, salir entonces de aquellos que caminábamos en penumbra, en desconocimiento de verdad, pero que ahora a través de la verdad alcanzaremos la vida que Cristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quiere usted tener la libertad en esta noche y no llegar a esa gran penumbra que vendrá a los moradores de la tierra en el tiempo de gran tribulación? A nosotros ahorita Cristo nos está dando este regalo que todavía para nosotros como iglesia es un regalo alcanzable, al menos acá donde el evangelio todavía tiene libertad de pregonación. Pero en aquel tiempo de caos, Jesucristo le da nada más palabra de aliento a los que estén sufriendo en esa gran tribulación y que tendrán que huir, tendrán que pagar con su propia vida. Y Jesucristo le dice en el libro de Apocalipsis 22:12, para darles a ellos ánimo, no a nosotros como iglesia, puesto que esperamos el rapto, pero a ellos. Jesucristo todavía les escribe estas palabras de ánimo para que no dobleguen su fe, para que no se la entreguen al anticristo, sino que se mantengan firmes con la convicción de que son elementos de Cristo. Y Jesucristo le dice en este libro de Apocalipsis 22:12, he aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Está usted haciendo obra para Cristo? ¿Está usted exaltando el nombre de Dios en los lugares donde usted se encuentra? ¿Está usted pregonando el nombre del Salvador, dando testimonio de que Él murió, pero que también resucitó y ascendió y está ahora a la diestra de Dios Padre, y que en nosotros ha quedado la recompensa suya para formarnos como entidad, como iglesia, para que a través de Él nosotros podamos ser salvos? Si usted no lo ha hecho, yo lo invito en esta hora. De lo contrario, tenga el conocimiento de aquello que está por venir y sea sabio. Reconozca que esto llega no por accidente, no por coincidencia, llega porque en el plan divino de Dios esta palabra estaba siendo injertada para que en el corazón de este su servidor en este tiempo fuera dada a conocer para salvación de todo aquel que la acepta. Le bendigo, le amo en Cristo, y de 2 jueves en adelante, con la ayuda de Dios, si Cristo no ha venido antes y nos ha llevado a su presencia, estaremos viendo en el capítulo 16 lo que serán las 7 postreras plagas representadas por las 7 copas de oro, con las cuales será la consumación, la culminación, la plenitud de los juicios que Dios tiene establecidos para los tiempos finales. Le bendigo, le amo en Cristo. Sea usted y su familia de bendición. Amén.